M de Emergentes, un espacio de diálogo entre nuevos actores de izquierda. Amigas y amigos de M de Emergente, estamos aquí en un nuevo programa. Estamos en un lugar bastante raro para los lugares que hemos ocupado habitualmente. Estamos en el GAM, el Centro Cultural Gabriela Mistral, porque recibimos una invitación de amigos del Festival Internacional de Documentales de Santiago, el FIDOX, y por lo mismo vamos a hacer un tema que tiene que ver con este lugar, con este festival. Vamos a hablar de memoria y de cómo la nueva izquierda chilena aborda la memoria de los movimientos sociales en Chile y cómo se hace parte o no, vamos a verlo en el programa, de estos movimientos sociales. Ustedes saben que este edificio fue construido en 1972 para la UNCTAD 3, que era la tercera conferencia mundial de Comercio y Desarrollo de las Naciones Unidas. Fue construido en 100 días. Después del golpe, después del bombardeo de la moneda, fue la sede de la Junta Militar, y a partir del incendio del 2006, el 2010 se transforma en un centro cultural. Pero también tiene que ver con la memoria. El documental es súper importante también para la memoria, para la visión del pasado y también para la generación de archivos para el futuro. Y bueno, quería empezar con una anécdota un poco personal. Yo cuando me vine de Francia, el último tiempo estuve trabajando con la Asociación de Expresos Políticos Chilenos en Francia, en los archivos memoriales, donde eran testimonios de militantes de distintas organizaciones de izquierda, y donde ellos contaban un poco su recorrido militante a través de estos archivos memoriales. Y era bastante interesante porque ellos se pasaban casi todo el tiempo contando la actividad militante que tuvieron antes del golpe, digamos. Entonces la memoria para ellos era la actividad militante que tenían en ese tiempo. Y bueno, después hablaron un poco de los campos de prisioneros y esas cosas, y un poco del exilio. Y llegando a Chile me di cuenta que cuando se habla de memoria se habla... la memoria existe a partir del golpe de Estado, más o menos, ¿eh? Como que la Concertación y la nueva mayoría nos habla de memoria a partir de ese momento. Entonces más una memoria traumática, una memoria de víctima, de victimización también. Y para mí eso esconde varias cosas. Esconde tal vez la ausencia de proyecto político o la ausencia de relación de los partidos políticos tradicionales de izquierda con el proyecto político que tenían en ese entonces, a través de una legitimación que obtienen a través del hecho de ser víctimas. Entonces, a partir de ese punto me gustaría saber cómo nosotros, desde este sector de la izquierda, nos relacionamos con esta memoria, y para eso lo vamos a ver con Isabel Palominos, que es de la mesa ejecutiva de Nueva Democracia. Hola. Bueno, no tiene el micrófono, así que no puede decir hola fuerte. Con Gonzalo Winter, del Comunal de Santiago del Movimiento Autonomista. Hola. Con Natalia Ramírez, encargada del Frente Territorial de la Izquierda Libertaria. Hola. Y con Matías Garretón, militante del Frente de Descentralización de Revolución Democrática. Entonces, para empezar, me gustaría que cada uno de ustedes tomara más o menos un minuto para contarnos cómo ven un poco este tema de la memoria y cómo ustedes, como individuos, como militantes y también dentro de su orgánica, se relacionan con el tema de la memoria. ¿Eh? ¿Empezamos contigo? Bueno, buenas tardes y agradecer y este espacio me parece muy interesante. Y justamente que me toque a mí el tema de la memoria y compartirlo con jóvenes, que además estamos en un sector de la izquierda hoy día que también, digamos, tiene sus características y que yo a veces lo veo como distante de la memoria. A partir de lo que tú decías, mira, nosotros el tema, yo en lo personal, ¿no es cierto?, y el proceso que hemos hecho con algunos compañeros y compañeras respecto a la memoria, es que efectivamente lo que más ha marcado de pronto es como la memoria relacionada con el dolor, relacionado con la víctima, relacionado, ¿no es cierto?, con piezas de museo de pronto. Pero la memoria
que a nosotros nos tiene que hacer sentido y que hoy día a mí me parece más significativo, ¿no? Es cómo a partir de esa memoria, a partir de todas esas narraciones que hoy día se van haciendo a partir de los documentales, ¿no es cierto?, que no queden solo en documentales, que no quede solo en historia, que no quede solo en relatos, sino que sea eso, ¿no es cierto?, motivo de resistencia, porque yo efectivamente la memoria la veo como un ejercicio de resistencia de las mujeres que lograron superar la memoria con esta perspectiva de dolor, con esta perspectiva de víctimas, y lograron denunciar y poner en la mesa, ¿no es cierto?, el tema de la justicia, el tema de un Estado que torturó, un Estado que mató. Hoy día, ¿no es cierto?, la memoria que de pronto es hegemónica, que nos dice, mira, aquí, y se juzga como a los autores en lo individual. Y si ustedes se fijan, no hay una mirada de enjuiciar con mucho más fuerza, ¿no es cierto?, un Estado que torturó, un Estado, ¿no es cierto?, que reprimió, un Estado que aniquiló. Por tanto, haciéndonos cargo de eso, yo creo que si nosotros vinculamos, ¿no es cierto?, la memoria con rebeldía, la memoria con persistencia. Por ejemplo, todos los viernes, ya de 18 viernes, que la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos da, ¿no es cierto?, la vuelta allá en el bandejón de la Alameda. Y fíjate tú que se dio en un momento en que se estaba, ¿no es cierto?, por darle la libertad condicional a Marchenko y a otros, digamos, asesinos que son de lesa humanidad. Entonces, y fueron, ahora ya se va ahora como a la 20, pero igual yo veo ausente ahí, por ejemplo, a estas fuerzas emergentes. Sí, Isabel, demos la vuelta primero y después vamos entrándonos al tema. Ya. Hola, Gonzalo. Compañeras y compañeros. Sí, yo quiero colgarme a la introducción para plantear que creo que el surgimiento de estas nuevas fuerzas emergentes que hoy día nos convocamos en este programa, que lleva ese nombre, tiene mucho que ver con el cuestionamiento del relato que la concertación ha hecho de la historia. Nombrar las cosas es un poder enorme. Por eso es que en todas las peleas de colonización hay una pelea por introducir el lenguaje, ¿cierto? Y nombrar la historia también es un enorme poder. El relato que la concertación nos plantea del pasado es un relato que tiene algunas características que yo creo que todos podemos observar. En primer lugar, omite la razón del enfrentamiento. Se remite con bastante claridad y con bastante contundencia al enfrentamiento, a la condición de víctima de los luchadores sociales, pero evita dar un relato político acerca del origen del enfrentamiento, evita dar un relato político, siendo más específico, sobre el gobierno de Allende, sobre el proyecto de la Unidad Popular. Y nos presenta, cuando tiene que hacerlo, cuando se ve forzado a hacerlo, nos presenta un relato que a mi juicio ha sido muy dañino para la construcción de la nueva izquierda y que me gustaría describirlo en pocas palabras. Primero, nos presenta un Allende inofensivo, ¿cierto? Un Allende que es una víctima de sus ideales y que es súper respetuoso de la Constitución y que te dice, lo voy a resumir en, mira, Allende era una persona que quería que todos los niños tuvieran medio litro de leche, ¿ya? Y que quería respetar la Constitución. Y había una gente que era tan mala, pero tan mala, pero tan mala, que odia a los niños y odia que los niños tengan leche, entonces los mató a él y a todos sus seguidores. Ese relato obviamente que es políticamente inverosímil. Y por el contrario, también te muestra un Pinochet que es un loco desquiciado, que mata a todo el mundo, como si fuera el chino de Virginia Tech, o no sé, o un yihadista, que tiene problemas como personales. Por el contrario, yo creo que parte del relato que nosotros generamos es que Pinochet es el ejecutor de un proyecto político súper bien pensado, de un proyecto político súper concreto que está diseñado por una alianza de clases bastante compleja, tanto nacional como internacional, y esto es súper importante, la violencia que ejerce la dictadura es desproporcionada con respecto a la capacidad de ejercer violencia que tenía el adversario, pero sí es proporcional la violencia de la dictadura si la comparamos con la gravedad que tenía para el proyecto de la élite un triunfo del proyecto de la Unidad Popular. O sea, quienes ejercieron la violencia durante la dictadura, efectivamente necesitaron esos grados de violencia porque estaban realmente amenazados. Y eso me lleva a una frase que todos escuchamos la semana pasada, que era, si el voto cambiara algo estaría prohibido. Es una frase complicada porque tiene un poco de razón y un poco no. Efectivamente, el voto en Chile, cuando pudo cambiar algo, estuvo prohibido.
y estuvo súper prohibido. Y llegar a que el voto pueda cambiar algo, tanto como para ser prohibido, requiere una construcción de años, que es una construcción de un sujeto revolucionario que hoy día en Chile no necesariamente existe y que nosotros tenemos la tarea de hacerlo. Entonces, al nosotros cuestionar esa versión de la historia y entender que queremos poner el acento en el sujeto histórico que llegó al enfrentamiento, nosotros decimos, bueno, entonces ese enfrentamiento en realidad mucho no ha cambiado. De hecho, nosotros nos dicen, la derecha ha cambiado, ahora es más democrática. No. Lo que ha cambiado es la izquierda, que no ha apretado el botoncito que lleva a la derecha a bombardear la moneda. Y cuestionar eso nos lleva a decir, ok, aceptemos la parte de la democracia al relato de la concertación. Y el problema de nosotros es que decimos, bueno, ¿qué más democrático que el socialismo? Y ahí realmente nos conectamos con la lucha pasada y entendemos que la herencia no es la de ser víctimas, no es la de ser defensores de una forma ética de conducirse que no incluye la violencia, sino que la herencia es la de una lucha y de un proyecto que no está ejecutado en Chile. Natalia. Bueno, primero, buenas tardes a todas y a todas y gracias por la invitación. Y me parece muy interesante la primera reflexión que tú diste y las siguientes también, por supuesto. Concuerdo mucho con aquellas visiones. También me parece importante rescatar la memoria en torno a la construcción ideológica que se cimentó en la dictadura, que es la gestora de la democracia actual. Una democracia actual que tiene un modelo instalado absolutamente exitoso, que es el neoliberalismo, el cual, por supuesto, que se instala en dictadura en base a las condiciones previas que son, por un lado, exterminar de cierta forma, atacar, agredir a la oposición, que eran en este caso los movimientos de izquierda, los movimientos organizados de las poblaciones. Esto se traduce en torturas, en asesinatos, en militarización de las poblaciones, entre otras cosas. Y por otro lado, el régimen totalitario, dictatorial que estaba en ese periodo, en el cual todos los derechos civiles habían sido cortados. Entonces no había, o sea, me refiero, estas condiciones previas son absolutamente necesarias para la instalación de un modelo tan exitoso. Y yo creo que nosotros como Izquierda Emergente, todos los que estamos acá, tenemos que reflexionar en memoria también acerca de cómo nos hacemos cargo de construir un relato antagónico en el cual no puede ser disociable la violación de los derechos humanos con ciertos aspectos de la obra de la dictadura, que es el neoliberalismo, que se traduce en reforma de carácter neoliberal en la educación, en la salud, en el territorio, en las pensiones, en todos los ámbitos de nuestras vidas. Entonces, al final, uno o se opone completamente a cualquier cosa que haya sido amarrada en dictadura o adhiere. Y no pueden haber como posiciones intermedias, las cuales nosotros tenemos que hacernos cargo de traer hacia nuestro sector, por supuesto. Matías. Sí, bueno, Lucho, gracias de nuevo aquí no solo por invitarnos hoy día, sino que por mantener abierto este espacio pese a todo lo que ha costado, así que se agradece mucho, compañero. Yo creo que el tema de la memoria, hay que ser justos con la memoria y con la historia. ¿Ya? La historia de Chile no empieza el 73 ni tampoco el 70, ¿ya? Es mucho más larga, entonces como apropiarse de una memoria que empieza el 73 con hechos súper dramáticos es como dejar las puras ramitas del árbol, ¿ya? Y cortarle el tronco y las raíces, ¿ya? Entonces yo creo que, un poco como decía Gonzalo, hay una tradición de lucha en Chile que tiene mucho más larga data. O sea, Chile desde que llega Pedro Valdivia es un proyecto de dominio, ¿ya? Que se reafirma en la independencia, porque a diferencia de lo que pasó en Argentina, en Chile en la independencia las élites fueron muy organizadas. Entonces rápidamente se ratifica esta alianza entre el poder político y el poder económico, el poder militar y económico, para el latifundio, una economía de latifundio, etcétera, y la élite retoma rápidamente el poder y todo lo que es elemento popular es rápidamente dominado, ¿ya? Y cada vez que hay un proyecto progresista que se opone a esta dominación oligárquica, en el fondo, se reacciona en forma violenta. Pasó con Balmaceda, o el genocidio de la Araucanía, también es un poco eso, o no sé, la matanza de Santa María, ¿te fijáis? Las luchas sindicales han sido largas, ¿ya? Entonces, cuando hay víctimas que llegan, que sufren toda la represión inaceptable, totalmente inaceptable del 73 y después,
esas víctimas murieron por algo, ¿ya? Murieron en honor de una memoria mucho más larga que ellos, ¿ya? Que luchar contra este proyecto de dominación oligárquica, ¿ya? Que eso es lo que está inconcluso. Esa lucha es la que siempre hemos perdido, históricamente en Chile, ¿ya? Y hay que reconocerlo. Entonces, cuando yo tengo 30, 40 años después, una clase política que reivindica vínculos personales, ya con sufrimiento, ya, y que después defienden un proyecto pro-oligárquico, están traicionando su propia memoria, ya. Y yo creo que sí es importante planteárselo, ya, con qué memoria somos fieles, ya. Porque yo entiendo el dolor individual, lo respeto muchísimo, ya, es tremendo, es realmente tremendo. Pero la memoria de un país trasciende a las personas y a los vínculos personales con el dolor, ya. Entonces, para mí un vínculo personal con el dolor no puede ser una excusa para traicionar una memoria de lucha que lleva siglos, ¿ya? Creo que es importante rescatar esa idea. Sí, interesante, o sea, cuando uno está confrontado a temas como Sokimich, o sea, incluso la defensa que tiene Marco Enrique Bonminami la otra vez frente a por qué recibe plata y todo eso, es interesante. Pero, o sea, para retomar un poco, porque está esta cuestión de víctima o no víctima también, de lo que sucede después del golpe. Y muchos compañeros en Francia, que, o sea, aquí serían considerados víctimas, ellos no se consideraban víctimas para nada, porque ellos eran actores de lo que les estaba pasando. O sea, fueron los actores de la lucha que ellos estaban dando, y la lucha que estaban dando, ellos sabían a qué podían atenerse también, o sea, que la reacción igual iba a ser violenta. Lo escuchamos, por ejemplo, cuando Fidel viene el 71, acá dice, bueno, la manera que tiene, o sea, la violencia viene de las clases dominantes, del poder económico, y la respuesta va a ser violenta. Y bueno, y ya hay muchos anuncios que, o sea, si nos remitimos a la memoria con respecto al golpe y todo eso, entonces yo no creo que la sociedad chilena haya estado tan en pañales al momento del golpe, y bueno, y que mucha de la gente que pasó por estos problemas también no se considera, o sea, es demasiado reductor considerarlos víctimas, ¿no? Porque es como quitarles toda la gracia que estaban haciendo. O sea, nosotros no estamos ahí paseando, éramos niños, chicos, bueno, lo que tú decías sobre Salvador Allende. No teníamos proyecto político, o sea, el hecho de la victimización es quitarle todo el contenido político a esta persona. Isabel, por favor. Sí, bueno, yo creo que, o sea, que estamos en sintonía en tanto la memoria, por supuesto que Chile tiene una memoria que va mucho más allá del golpe. Lo que pasa es que eso, digamos, fue como ese golpe fue que logró y golpeó, ¿no es cierto?, el momento más importante que Chile había tenido en tanto, ¿no es cierto?, estaban confrontados los capitales extranjeros y la capacidad, ¿no es cierto?, del pueblo como de dar una respuesta, pero no una respuesta digamos así, por azar, sino que un proyecto político, como tú decías, ¿no es cierto?, de larga historia. Y en ese sentido yo creo que el desafío que pienso yo que tenemos nosotros con respecto a la memoria y por qué a estos movimientos emergentes la memoria es algo fundamental, porque efectivamente yo creo que si nosotros no tomamos la memoria, difícilmente vamos a poder construir un futuro ya en que podamos darle significado a los hechos políticos a partir, ¿no es cierto?, de resignificar esa memoria. O sea, cuando nosotros recordamos, miramos, ¿no es cierto?, toda la lucha del movimiento obrero aquí en Chile, cómo se construyó y cómo se fue construyendo este Estado y qué Estado se logró construir. Bueno, hoy día el desafío es decir, tenemos que construir, ¿no es cierto?, un país, tenemos que construir instituciones que, por ejemplo, si hoy día tenemos Fuerzas Armadas y Carabineros que todavía torturan, en este momento, o sea, nosotros pensando en un futuro proyecto o en un proyecto político, ¿qué mirada y cómo en lo concreto vamos a abordar esa situación? O sea, y es un tema súper complejo que yo creo que a partir de la memoria, porque efectivamente, y por eso rescatar la lucha que han dado las mujeres de la agrupación, te fijas, porque ellas le dieron sentido político a ese dolor. Y fueron porque dijeron aquí hubo un Estado y denunciaron, te fijas, porque lo que le interesaba a la memoria hegemónica era que quedara en el dolor, ¿ya? Y como un tema individual.
pero ellas le dieron el carácter de colectivo, y eso es otra cosa. O sea, aquí el tema de la memoria es una memoria colectiva, no de individuos, no de el héroe, ¿no es cierto?, o el luchador, o las personas, sino que aquí tenemos que nosotros retomar con fuerza la memoria colectiva, porque yo creo que de esa manera efectivamente vamos a poder construir un proyecto colectivo. Y además a mí me hace mucho sentido, porque mira, yo participo de Nueva Democracia, en que el 80%, el 90% son puros jóvenes. Ustedes son todos jóvenes, entonces, ¿cómo yo pongo la memoria en esto? ¿Te fijas? Es como con la vitalidad, el conocimiento, toda, digamos, la mirada que tienen, digamos, lo que se ha construido hoy día, el poder enlazarla, ¿no es cierto?, con todo, porque nosotros cuando construíamos partidos hablábamos de poder popular, hablábamos de cómo generar y fortalecer los territorios, ¿te fijas? Y eso hoy día, ¿cómo lo enlazamos? Yo creo que ese es como el desafío que tiene para nosotros el tema de la memoria. Por favor. Yo creo que la compañera dice una palabra, un concepto clave, que es politizar el dolor. ¿Ya? Politizar el dolor es justamente lo que nosotros tenemos que hacer, y no solo el dolor por haber sido víctimas de determinadas circunstancias históricas, sino que es politizar e incluso historizar las circunstancias en las que vivimos. Y eso, porque Matías decía, por ejemplo, que uno tiene respeto por el dolor de quien es víctima. Por supuesto que aquí pareciera haber como un problema entre generaciones antiguas y generaciones nuevas, como con el tema de si se respeta el hecho de ser víctima o no. Yo creo que el problema no va en eso, porque justamente se ensalza a quien ha sido víctima, cuando uno dice, ya, pero es que sabéis que tu hijo, o sea, si a mí me hubieran matado a un hermano, a mi mamá o un hijo, yo no podría pensar en otra cosa. Pero más me gustaría, yo entendería que si mi hijo murió el 73 por el socialismo, yo entendería que mi hijo ahora estaría indignado porque existan AFP. Y que qué mejor manera de honrarlo que sacarle la cresta a la AFP. Entonces ahí de repente nos vemos enfrentados a un problema que me lleva a volver a esta idea de que quien nombra las cosas se atribuye un poder. Y lo que hace la dominación, y que lo hace perfectamente para reducirnos en nuestro izquierdismo referencial, abrazado a nuestras banderas, ¿cierto?, es dotar de un nuevo contenido a determinadas palabras. De hecho, hoy día se vota en el Congreso declarar el año 2017 como el año de Violeta Parra, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que van a inventar una nueva Violeta Parra, ¿cierto? Una Violeta Parra que se va a caracterizar por decir gracias a la vida, una persona muy agradecida, van a decir, ¿cachai? Entonces, cuando un niño no quiera comer la comida, le van a decir, oye, sé como Violeta Parra, y da las gracias a quien te hizo un favor, a quien te cocinó, que no tiene nada que ver con esta persona rupturista, rebelde. Nosotros, o sea, y para qué decir palabras importantes como Partido Socialista, ¿cierto?, que era una palabra que se inventó para luchar contra el capital y que ahora existe para beneficiar a los bancos. Con todo respeto por los bancos. La lucha que nosotros tenemos que dar es por reapropiarnos de los conceptos y por evitar en todo momento convertirnos en la referencialidad y en esta cosa ritual que igual nos tienta de tener nuestra propia cultura, ser distintos al resto de la sociedad, ser una especie de colonia en lo que caemos muchas veces, que ocupamos nuestras propias palabras, nuestras banderas, etcétera. Y nosotros tenemos que evitar ese desafío, no caer en esta disputa media vacía que uno ha visto en la universidad, así como, yo recuerdo un diálogo con un compañero que llegó con la polera de Miguel Enrique y uno le dijo, tú no mereces andar con una polera de Miguel Enrique, así como, devuélveme la polera, y ahora en lo que yo estoy cayendo que es como, devuélveme a Violeta Parra, ¿cachai? Devuélveme a Salvador Allende. Yo creo que nosotros tenemos que ir a disputar las palabras, pero a la vez, en el momento en que nosotros creamos que eso es todo, y dejemos de hablar como está hablando nuestro pueblo, sea como sea en el presente, el momento en que el enemigo dice, puta, gané, porque ellos están disputando palabras que se dejaron de usar, mientras yo les quito y sigo ejerciendo mi proyecto político. Y ahí hay una idea de la memoria que la derecha la entiende a la perfección. Yo recuerdo un documento político que leí de Longueira, en que él decía, habiendo ganado una sola vez las presidenciales, somos la generación de derecha más exitosa de la historia de Latinoamérica, porque sin siquiera estar en el gobierno, hemos logrado implementar toda y cada una de nuestros proyectos políticos. La reflexión y la lección que tenemos como izquierda en Chile es que el proyecto de la derecha se puede implementar con nuestras banderas, con nuestras palabras, con nuestra música, con nuestros conceptos y hasta con nuestra estética artística. Entonces, se puede hacer todo eso al mismo tiempo que implementáis el programa de la derecha. Y eso es lamentable, pero nos tiene que poner como súper alerta para entender dónde está el foco de nuestra lucha. Bueno, yo quería complementar un poco porque ambas palabras van
muy relacionadas en realidad, y me interesa el tema de que la memoria o la memoria actual a la que nos referimos no parte claramente con el golpe, ni tampoco parte con la UP, sino que parte con todo un proceso previo, histórico, de la emergencia popular, que se cristalizó en un proyecto que llegó al gobierno, que triunfó, y que finalmente, claro, ahora uno lo ve con otra perspectiva, o sea, con perspectivas que de haber leído historias de distintos tipos, de distintas autores, qué sé yo, y puede reflexionar acerca de cosas que fueron acertadas, cosas que quizás no tanto, qué sé yo, pero lo principal yo creo es rescatar esta propia historia de la izquierda, que hay que hacerla reflexiva, o sea, no ver la memoria como una cuestión estática, o exclusivamente relacionar los términos de justicia, por ejemplo, sin quitarle, por supuesto, la importancia a lo que eso merece, pero con la intención de reflexionar y que sean momentos de aprendizaje en torno a la memoria, a la propia historia de la izquierda en Chile y en Latinoamérica. Entonces, claro, o sea, como un llamado al aprendizaje de nuestra historia nacional. Y por otro lado, creo que la disputa cultural actualmente también es fundamental, o sea, como dentro de las propias izquierdas, saber diferenciarnos, pero sin que eso sea, no sé, marginarnos de los procesos sociales. O sea, nosotros hay que ver a dónde mismo se apuntaban esas izquierdas, a dónde fueron los primeros lugares y espacios donde se atacó cuando fue el golpe, fue que eran las poblaciones más movilizadas, los cordones industriales, entre otros. Ahora tenemos que aprender de esa propia historia para ver también a dónde tenemos que disputar hegemonía, hacia dónde tenemos que trasladar nuestra fuerza, y todo esto dentro también de una disputa cultural, por supuesto. O sea, está todo asociado al final a lo que tenemos que desarrollarnos ahora nosotros como izquierdas emergentes. Matías. Sí, me gustó eso que, de nuevo, de historizar la política, algo así, o historizar el presente, creo que es súper atingente también, ¿eh? Porque un poco con esta relación que tenemos con la historia de los más jóvenes, gracias por los jóvenes, porque tengo 41, pero claro, pero tengo algo de memoria. Yo no alcancé a votar para el plebiscito, pero el cambio de los 80 a los 90 fue suavecito, fue parejito, ¿ya? Entonces, creo que eso también, viendo la historia reciente, porque la Concertación ya es historia, ¿ya? Y bueno, intentó renacer como una mayoría, pero solo logró enterrarse más, en el fondo. La Concertación ya es historia, entonces podemos analizarla con un poco de perspectiva histórica, ¿ya? Y yo creo que la Concertación pagó un alto precio por la transición, ¿ya? O sea, el precio de la transición, el precio de volver a la democracia fue, en el fondo, armar una tremenda máquina de control social, ¿ya? A través de la resignificación cultural, entre otras cosas, ¿ya? O sea, la Concertación tenía una capacidad de resignificación cultural monstruosa, ¿ya? Y también de cooptación, ¿ya? De cooptación, de movimiento, ¿ya? O sea, la Concertación tiene una gran capacidad de pacificación de todo lo que es movimiento de organizaciones sociales de base, de pobladores, de sindicales, etcétera. Es un activo demoledor de todo lo que es resistencia, ¿ya? Fue bien brutal la obra de la Concertación, en el fondo, como yo básicamente la Concertación creo que fue un mecanismo, una esfera entera para decirnos una cosa y seguir trabajando en pro de la defensa de una oligarquía rentista, ¿ya? Y acá, no sé, está el Jeffrey Winters y investigadores así que te hablan de la oligarquía, de cómo a partir de los 70 empieza a aparecer toda una clase defensora de la oligarquía, que son abogados y políticos y think tanks, como que pseudocientíficos, ¿ya? Que generan todo un discurso para sostener un modelo económico que sabemos que no funciona, ¿ya? Y en Chile históricamente la élite han sido rentistas, han sido muy parásitas, ¿ya? Primero vivían los latifundistas de la apropiación de tierra a los pueblos originarios, ¿ya? Después, cuando descubrimos el salitre y hicimos una guerra y nos ganamos el salitre, ahí las élites migraron a la capital porque así obtenían subsidios para su producción agrícola. Y después, cuando se cayó el salitre, empezó el cobre y empiezan las políticas industriales.
también los oligarcas industriales nunca son competitivas en la industria nacional porque básicamente están siempre subvencionadas, siempre parasitando un poco al Estado, ¿ya? Y ese parasitismo continúa hoy día. O sea, veamos las mayores grandes fortunas de Chile. Renta minera, con todos los conflictos ambientales que eso genera, pero renta, no está agregando ningún valor. Esa renta minera va a los bancos, ¿ya?, que están en Santiago, ¿ya?, y eso genera renta financiera, ¿ya?, y eso después se invierte, la mitad de los bancos, del préstamo del banco se invierte en el sector inmobiliario, que es renta inmobiliaria a partir de la especulación. Nadie está creando valor ahí, es una estructura entera de acumulación de capital y a partir de la explotación de los recursos naturales y sociales de todo Chile, ¿ya? Y ese es el proyecto que se está defendiendo hoy en día con legislaciones que se hacen todo el rato en el Congreso. ¿Ya? Entonces, historicemos el presente, pues veamos que seguimos dominados por la misma cúpula muy parasitaria y con una burocracia estatal que izquierda o derecha está al servicio de ella, y por eso Longueira y compañía han sido tan exitosos, ¿cachai? Porque tenía una máquina que resignifica cosas de izquierda, pero defiende un proyecto rentista oligárquico. Entonces, abramos los ojos nomás, pues, están bastante claros lo hecho, ¿no? Quiero agregar algo muy corto en realidad con respecto a lo que decía Matías. Es que al final, claro, como se sentaron en dictadura las claves para la democracia de forma tan exitosa y siendo tan difícil de atacar también, se ve por ejemplo, en una urgencia a la reforma, o sea, una reforma urgente a la Fuerza Armada, a la democratización de la Fuerza Armada, también al actuar de Carabineros en instancias masivas, represiones drásticas, tortura a estudiantes secundarios. Hay un detenido desaparecido en democracia, José Buenante, que todavía no se sabe su paradero. Las infinitas transgresiones al pueblo mapuche, entre otros. Entonces, al final, esta democracia que se empapa de libertad y también de festinar muchas veces con temas sobre memoria, cuando por este otro lado esta oligarquía rentista se está haciendo chupete al final con la dignidad de todos los chilenos, chilenas, y siendo también muy antipatriótica. Entonces, claro, la izquierda tradicional, que actualmente la vemos en el gobierno, deja mucho que desear para la historia misma que tienen esos propios partidos que la componen. Eso. ¿Alguien más? No, dos cosas. Uno, recalcar que para mí memoria es más que historia. Memoria es más que historia, claro, es distinto, tiene más sentido, y lo segundo, el desafío para nosotros es que ser los continuadores de esas luchas que se iniciaron, ¿no es cierto?, a fines del siglo XIX, la lucha del pueblo mapuche, o sea, tomar eso, pero tomarlo desde la memoria, no solo como relato o como hechos, digamos, objetivos que pasaron, sino que con sentimiento, con sentido, con significación. Eso. Ya, pues, ¿no? ¿Sí? ¿No? ¿Te veo con ganas? ¿No? Bueno, entonces vamos a llegar hasta aquí en esta primera parte y en la segunda parte vamos a sortear la noticia.